La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que disfruta en estos momentos de un breve periodo de vacaciones. Ella estará con nosotros el próximo 9 de enero para continuar con este programa, donde ustedes pueden aprender más, de pronto pensar más sobre la situación de la coyuntura política nacional con esta gran líder de opinión que es nuestra conductora Rosa María Palacios. El saludo desde acá para ella, de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que produce este programa y que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en línea y en directo con todos ellos en sus diversas frecuencias en amplitud modulada y también en la frecuencia modulada. Desde Lima, ciudad capital, transmitimos en la AM en 1500 kilociclos y en los 105.1 en la frecuencia modulada, pero en el cono sur de Lima, donde ya nos están escuchando en directo en estos instantes. Ojo, hoy es 28 de diciembre, algunas personas, medios de comunicación se gastan alguna que otra bromita por ahí por el Día de los Inocentes, así que hay que tener mucho cuidado con lo que escuchan o leen, por lo menos hasta el mediodía, donde tradicionalmente pues se gastan este tipo de bromas. Esto, hago hincapié a este tema porque viene la lectura de los titulares o principales titulares de los medios de comunicación social. Vamos a comenzar con Perú 21, que en su portada principal nos pone: 40 contratos de Odebrecht serán investigados, obras bajo la lupa. Anuncio lo hizo el procurador anticorrupción Amado Enco, quien viajará a Brasil para recoger información. También en su portada, con luto, publica la información sobre el fallecimiento de Carrie Fisher, la intérprete de la princesa Leia de la saga La Guerra de las Galaxias, que de hecho ha sido una noticia que ha conmocionado al mundo entero también. El diario El Comercio publica: buscan reducir en 40% la cifra de víctimas de robos. Anuncios. Durante cita del Acuerdo Nacional, Zavala asegura que se incorporarán más policías a las calles y que habrá más mega operaciones. Aportes. El Ejecutivo integrará las propuestas que presentaron los partidos políticos. Próxima reunión del foro será el jueves 5 de enero. También hay declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, con referencia a este tema, y ha hecho un anuncio de que el gobierno va a dotar de recursos económicos al Ministerio Público y a la Procuraduría para que puedan continuar sus investigaciones sobre el pago de millonarios sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios estatales. Una suma muy alta, por cierto. El titular de la PCM había reconocido que en este momento hay muchas especulaciones que apuntan a que el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaría involucrado en el sonado caso de corrupción. Por ello ha ratificado el total apoyo e interés del Ejecutivo para que las autoridades judiciales lleguen al fondo del caso y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. Hay que recordar que, según o de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía pagó sobornos por hasta $29 millones, y esto no es broma, por cierto, entre 2005 y 2014 a funcionarios peruanos con la finalidad de obtener contratos públicos, y muchos de esos contratos públicos son temas sonados y están ligados a gobiernos, a 3 gobiernos, de Alejandro Toledo, de Alan García Pérez y de Ollanta Humala Tazo. Continuamos con El Comercio. 2 distritos de Cusco se disputan territorio donde se ubica Choquequirao, sin límites claros. Municipalidades de Mollepata y Santa Teresa aseguran que el parque arqueológico pertenece a sus jurisdicciones. Controversia en importante foco turístico es la información que publica en estos momentos el diario El Comercio en su portada principal. Y parece que no es broma, ahí está, sí. A ver,
Disminuirá la presión de agua potable en Lima, ciudad capital. Hay poca agua, ha habido poca lluvia durante la temporada que corresponde en el interior del país y Lima sufrirá por estos días de verano la disminución de la presión del agua potable en algunos distritos. En aquellos que tienen abastecimiento durante las 24 horas, la presión se va a disminuir desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 4:30 de la madrugada. Va a disminuir, no se va a cortar. Pero en aquellos distritos donde sí hay un código de abastecimiento, es decir, en donde se corta el agua a determinadas horas, ese código de abastecimiento va a continuar de manera regular. Es decir, a ellos sí se les corta el agua cada ciertas horas del día y para ellos la situación va a ser prácticamente normal. Más información, peaje en Panamericana Norte, nos dice El Comercio. En norte y sur se eleva entre 50 céntimos y $1 desde mañana en la capital. Juez argentino en el ámbito internacional procesa por fraude y asociación ilícita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finaliza la implementación de 2.670 nuevos códigos postales en las 25 regiones del país y también una fotoportada de Carrie Fisher. El diario La República, 10.000 policías más en las calles para combatir la inseguridad, anuncia ministro del Interior, Carlos Basombrío. Titular del Interior ha explicado en el Acuerdo Nacional que se han previsto 150 megaoperativos en el año 2017 e intervenir 100 barrios de alta peligrosidad. Junto al primer ministro Zavala, se informó que los objetivos son bajar en 40% los robos en las calles, reducir la victimización en un 25% y recuperar la confianza ciudadana en la policía, en esto que ya hace mucho tiempo dejó de ser simplemente una percepción y que para muchos es una cruda y triste realidad. La inseguridad en las calles, no solo en Lima, ciudad capital, sino en todas las regiones de nuestro país. Por otro lado, en política, nos dice La República, Joaquín Ramírez, financista de Keiko Fujimori, acude a la Fiscalía, pero dice no recordar nada. Exsecretario general de Fuerza Popular no aporta detalles en proceso que le siguen por lavado de activos. También en la fotoportada, reducen la presión de agua por sequía. Sedapal anunció que desde mañana reducirá la presión de agua en Lima y Callao de 8 de la noche a 4:30 de la mañana en previsión por el bajo caudal en los ríos Rímac y Chillón y ante la ausencia de lluvias. Más arriba en la portada también, Olivera pide que el Estado no acepte a Odebrecht la venta de su participación en Gaseoducto del Sur. Demanda además que se allanen sus oficinas en el Perú y se aplique la cláusula anticorrupción. Odebrecht ganaba 4 millones por cada millón que daba como soborno. Por otro lado, en economía, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza a E-Salud contratar personal bajo la modalidad de CAS. Y hablando de Fernando Olivera, ha tenido duras críticas contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski a raíz de una expresión que el mandatario ha tenido. Él ha dicho que no todas las manzanas en la canasta de Odebrecht en el Perú están podridas, según el presidente Kuczynski. En una entrevista realizada a un diario local, el mandatario dijo que está en contra de la corrupción, pero que no todo lo que ha hecho la empresa brasilera en el Perú ha sido fruto de este mal. En sus palabras, ha dicho básicamente que hay que ser un poquito más razonable y que está totalmente en contra de la corrupción, pero que no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto. Esta expresión, que para algunos analistas ha sido, pues, digamos, algo desafortunada o simplemente, no prudente en esta ocasión, nuevamente pues ha exacerbado algunos ánimos. La lideresa el Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, dijo el otro día que las expresiones de Pedro Pablo Kuczynski son inocentes e inoportunas, y creo que esta es la situación por la cual ha generado de pronto serias críticas de Fernando Olivera, que ha encabezado una protesta en los exteriores de la sede de la firma brasileña Odebrecht en San Isidro, donde acusó al presidente Pedro Pablo Kuczynski de servir de abogado para la empresa Odebrecht. Él ha dicho que el presidente exonera de responsabilidad a Odebrecht. Hace unos minutos dijo:
ha vuelto a defender a esta empresa diciendo que no todo lo que ha hecho es corrupto. Se ha vuelto su abogado de oficio, pese a que su máximo directivo ha confesado que tenía una división de sobornos y que desde el Perú ejecutaban los sobornos en toda la región. Además, Fernando Olivera ha pedido que se inicie una investigación de los aportes en las campañas de todos los partidos políticos, ya que Odebrecht reconoció haber mantenido reuniones con Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala en campaña electoral en el año 2011. Esto es lo que dice Fernando Olivera, y en dura crítica pues a lo que ha expresado el presidente Pedro Pablo Kuczynski en una nueva de pronto declaración que seguramente para sus partidarios ha sido sacada de contexto, para otros simplemente califica como desafortunada. Análisis para los analistas, entonces. Esta es la opinión. ¿Qué opinan ustedes? Ya nos lo darán a saber a través de las redes sociales. Son las 8:11. Vamos a hacer una breve pausa porque hoy Rosa María Palacios sostiene una interesante entrevista con el periodista Gustavo Gorriti de IDL Reporteros, que dicho sea de paso, ha de pronto dirigido algunos de los más importantes destapes que tienen directamente que ver con este caso Odebrecht. Pero no va a hablar sobre eso necesariamente, sino cómo es que se lleva adelante el periodismo en nuestro país, cómo ha evolucionado o involucionado la ejecución de esta profesión en el Perú. Todo esto y más al volver de la pausa aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Hoy vamos a conversar, esta es una edición especial del programa, en torno a un día que yo no celebro mucho, la verdad, porque creo que no hay mucho que celebrar, pero que mis colegas periodistas celebran, el Día del Periodista. Y hemos invitado a un gran periodista, Gustavo Gorriti, para hablar de lo que yo creo que es la gran crisis del periodismo peruano, que no escapa a una crisis regional y mundial. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un placer, Rosa María. ¿Cómo estás? Hablemos un poco de... Empecemos por donde creo que tú empezaste, prensa escrita, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el temor mundial que reía Lima de que vaya desapareciendo poco a poco por lo costosa que es. Es costoso hacer una entrevista, es costoso el papel, es costoso imprimir, es costoso distribuir. ¿Tú crees que en 10 o 20 años ya no tengamos periódicos, ya no tengamos revistas? La tendencia en términos generales no es favorable, pero hay excepciones en el mundo, hay excepciones considerables. La última vez que observé, el periodismo impreso estaba creciendo en la India, que no es precisamente un lugar de poca población. China. Pese a que no es tampoco precisamente Atenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la libertad periodística. Sin embargo, tiene una población que está creciendo mucho y que también prefiere todavía leer por los métodos tradicionales. Hay ciertos medios que están combinando creativamente el aspecto electrónico, el aspecto digital con el aspecto impreso. Tienes, por supuesto, el líder mundial en la innovación en ese aspecto, es el New York Times, que está crecientemente dándole más peso a la edición digital, pero manteniendo todavía muy bien la edición escrita. Lo mismo está sucediendo con El País en España. Y en términos generales, lo que yo diría es de lo que en los medios, en casi todos los medios, se va a dar un equilibrio en el que se va a tener una edición impresa junto con una grande, muy fuerte edición digital. Vamos a la multiplataforma de todas maneras. Sí, pero no hay que olvidarse de otra cosa. La edición digital es periodismo escrito. Claro. Es periodismo escrito, solamente que publicado de otra forma y de otra manera. Entonces, las mismas habilidades, si no mayores, que requería el periodismo impreso, que requiere todavía el periodismo impreso, son aquellas que se necesitan para el periodismo escrito. Uno tiene que aprender, escribir bien, presentar bien la noticia. Tiene la ayuda
de todas las cosas que te dan ahora la posibilidad de la impresión digital, claro. El que no necesitas solamente ilustrar en 2 dimensiones, con fotos, etcétera, puedes ilustrar con video, puedes ilustrar con audio, con música, claro. con todo, vas a poder hacer efectos especiales, en fin. Es como hubiera sido imprimir un periódico en Hogwarts. Claro. Solamente que ahora lo haces en el mundo en general, ¿no es cierto? Hacia ahí vamos. Ahora, eso no significa, parece un mundo maravilloso, ¿no? Todos trabajamos en periódicos, ¿no? Sí. Pero el mundo no es tan maravilloso. Revisemos un poco televisión. Y televisión de señal abierta, que creo que es el drama más grande que tenemos en el Perú. El mundo, estamos hablando, hemos, digamos, hecho una especie de zoom y hemos salido del mundo y hemos entrado al Perú, hemos entrado a Lima. Así es. ¿No es cierto? Eso, sí. Sí. Televisión. Bueno, perdón, estamos transmitiendo por una radio de la iglesia, Así es. ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser medido y virtuoso en su expresión. Pero como el idioma finalmente castellano tiene sus cosas particulares, yo diré que lo que tú sabes, la televisión de señal abierta es una mierda. Bueno, eso es lo que es. yo dije un asco en un artículo, entonces, Sí. claro, fui más fina. Pero, Bueno, sí. pero, digamos. Estamos hablando en cualquier caso de de lo algo mismo. que requiere ingeniería sanitaria. Ahora, lo que es increíble es que hay una ley desde el 2004, yo fui al Congreso, tú fuiste al Congreso, peleamos para que no haya control de contenidos, pero que sí se establecieran límites, algunos límites, y que obviamente, Pero como sabes, Ajá. Rosa María, sí hay control de contenido. por supuesto, Hay un gran inquisidor, hay un gran censor, que es el concesionario y su gerente. Claro. Esa gente que con los números y los supuestos números de la supuesta medidora monopólica de rating es la que determina y ha llegado a la conclusión de que a la gente hay que alimentarla con basura, les gusta basura, hay que provocar la adicción a la basura y de tal manera sigue eso. Hay una profunda censura. O sea, no estemos hablando aquí de libertad de prensa. Se vive una censura grande y grave en los medios televisivos. El gran editor es el gerente. Y cualquier publicación en cualquier parte del mundo que sea editada por un gerente es una publicación en la que no hay ninguna libertad de expresión. Eso es una cosa que está clara. Uno de los principios fundamentales del periodismo es el de la pared, aquel que separa la parte comercial de la parte periodística. Y la parte periodística, a su turno, tiene que estar hecha, definida por consideraciones periodísticas claras, visibles, que estén en el manual de estilo, en el manual de ética, cómo se hace el periodismo, cómo se edita una noticia, cuáles son las cosas fundamentales, cuál es el papel de los editores para determinar aquellas cosas que son fundamentales. Entonces, cuando no existe eso, cuando no se da de esa manera, cuando no hay libertad dentro de la cuestión periodística para poder llevar a cabo las noticias de acuerdo con lo que está clara, visiblemente establecido en el manual de estilo y que corresponde a las mejores prácticas del oficio, no hay libertad de prensa y el resto es pura, rampante hipocresía. estamos completamente de acuerdo. Pero tú lo has dicho de una forma mucho más elocuente que yo. El problema que tiene la televisión hoy es que, aunque parezca mentira, no a todo el mundo le gusta la basura. Entonces, desde que el cable entra hace 18 años al Perú, la curva de abandono de la señal abierta es constante. Hoy, en el sector AB, casi el 30% no ve televisión nacional. Y en el más abajo, 25%. O sea, 1 de cada 4 ya abandonaron. Y la curva no ha variado nunca. O sea, va a seguir creciendo porque tenemos 4 canales de televisión, nada más. Como que tú dices, ellos escogen, nosotros no escogemos. Ellos escogen. Y escogen competir sobre, en la parte noticiosa, policiales mal hechas, porque son policiales que se agotan en sí mismas, que no tienen ninguna consecuencia, que son además reeditadas una y otra vez en competencia por todos los canales, donde la noticia consta de una microonda en la puerta del velorio y ya hemos terminado, y luego han movido todo, de lunes a viernes, todos los espacios supuestamente informativos a las 11 de la noche. Ya no hay noticiero de las 10 de la noche. O sea, es 3 horas en la mañana, magazineadas, y un noticiero a las 11 de la noche.
y tú les has dado una concesión, o sea, el Estado les ha dado una concesión para defender la libertad de expresión. Por ¿no? Supuesto. Aparte del Estado le da entretenimiento. una concesión, representación de la sociedad. Así es. Y el Estado puede usar la ley para mandarlos a negro. Yo les he dicho varias veces, nadie me hace caso. Pero por no lo supuesto. pero digamos, lo que yo no entiendo es por qué este ministro de Transportes y Comunicaciones y los de Humala y también los de Alan García se mueren de miedo de sancionar si las sanciones están en la ley. Por el sencillo hecho de que inmediatamente le sacan un editorial y Un periodicazo. varios lo que llaman acá un periodicazo y varios de los necios que parlotean por televisión, por la señal abierta, empiezan a hablar de libertad de prensa, libertad de contenidos, el mercado libre, que uno puede cambiar. Servicio social. Sí, que puede cambiar servicio social, que el que no le gusta lo que está viendo puede cambiar, que es el dueño y señor de la expresión porque tiene para eso control remoto y las tonterías por el estilo. Lo fundamental, y buena parte de los que lo dice era gente que no se acordaba para nada del tema en la época del fujimorismo, naturalmente. Ahí sí sabían todo el arte de callar. Pero la cosa es de que, está claro, ese es un espacio concesionado, y concesionado para que sirva los fines de la democracia, uno de los cuales es tener una ciudadanía bien informada, y eso no se cumple para nada. Si la concesión no se cumple, la concesión debió levantarse. Toledo, como sabes, tuvo una gran oportunidad cuando se conquistó la democracia y los canales estaban en manos de todos aquellos que se habían vendido, se habían prostituido a fondo con el Todos terminaron presos, claro. Sí, ¿Tenías a los dueños presos o fugados? Pero se quedaron los canales bajo su propiedad o la de Testaferros. Bajo su concesión, quiero decir. Claro. Bueno, no lo hizo. Ahí tuvo otro episodio de cobardía. Pero eso está pendiente. Y cuando ahora Mercedes Arauz ha tenido la osadía de empezar a decir cualquier cosita, le han caído encima y por supuesto ella ha reculado velozmente. Claro. ¿No es cierto? Y empiezan a hablar de la autorregulación. Ese concepto ni siquiera es un chiste, porque no tiene gracia, ¿no es cierto? Es una burla, sencillamente, no tiene ninguna posibilidades de hacerse, realizarse. Ahora, naturalmente, el tema está planteado en una disyuntiva que es falsa. O sea, o tú permites la supuesta libertad de los concesionarios, o sea, la libertad del concesionario, de su gerente, para hacer lo que le da la gana y ordenar a sus empleados de una u otra manera, o estatizas la cosa, en cuyo caso la pone bajo las órdenes de tal y cual dentro del gobierno, y eso no es así. Ahora, este gobierno tiene una oportunidad de empezar a destrabar el asunto. ¿Y cómo puede empezar a destrabarlo rápidamente? Mientras estudia, procede, cómo lo va a hacer en términos de la concesión, es en el caso de RTP, es sencillamente declarar de que está pasando del sistema de medio estatal a medio público. Y puede explicar en forma clara y resumida, me imagino que tienen alguna gente con la capacidad de hacerlo, la gran diferencia que existe entre lo estatal y lo público. Básicamente, de que el Estado, cuando es un medio estatal, el Estado utiliza el medio como su portavoz, su vocero, pone lo que quiere, como el peruano, digamos. En el caso del medio público, esto pertenece a la sociedad y se maneja a través de instituciones autónomas a las que se les da todo o parte del presupuesto para que estos lo manejen adecuadamente. Mira, ¿cómo estará de mal la televisión peruana? Sí. Que el único noticiero en la mañana que puedes ver es el del Estado, que supuestamente te voltea notas de prensa pues estatales, ¿no? Sí. Ya, ese es el mejor, porque por lo menos te da noticia. Y esa es la gran discusión. O sea, ¿qué es noticia? Es algo que tú y yo hemos aprendido en el camino, porque no estudiamos periodismo, pero tuvimos el olfato rápido para darnos cuenta con pensamiento crítico qué es noticia y qué no es noticia. El problema es que no nos dan noticias. O sea, tú no sé si has llegado a ver alguna segmento internacional. Bueno, pues alguna noticia internacional. Robot japonés baila la Macarena. Miércoles, esa es la internacional. O si no, los atropellos en Rusia, ¿no? O sea, ya vimos todos los atropellados del Perú, ahora vamos a ver atropellados internacionales. Esas son las internacionales. Pero
el que se sentó a hacer eso, se supone que tendría que tener algún nivel de conciencia crítica, de pensamiento, de decir, no, esto no es noticia, pues esto es un viral que me cuesta nada, cero. Sí. Claro, pero como tú dices, hay un gerente que quiere rating y que además quiere que no le cueste nada la producción. Y no quiero ofender a la gente que pone avisos también. Claro. Esa es la otra cosa importante. Claro. Tú, si vas a hacer muchas investigaciones que han tenido que ver con algunos de los grandes negocios que hay en el Perú, entonces eso que han sido muchas veces asociaciones públicas privadas, pero con gran cantidad de dinero, entonces, pues sí, tú le vas a hacer daño o vas a molestar a tu anunciante, a cierto tipo de interés anunciante, y a ese no lo tocas, de tal manera que lo que tienes es un periodismo castrado que lo único que ve es aquellas cosas que pueden tener un grado de viralidad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las fuerzas del bien de nuevo, porque evidentemente hay muchos periodistas que no quieren estar en la televisión por esas razones, o si están muy descontentos y se están refugiando en algunas radios, pero que hay muy pocas habladas, y sobre todo en internet. Nos vamos y vamos a hablar de las cuevas donde se refugian los buenos periodistas en tiempos en que el imperio contraataca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con Gustavo Gorriti sobre el tema del periodismo en el Perú, un tema que a todos nos preocupa porque los espacios se están reduciendo. La televisión se ha vuelto una televisión de entretenimiento, como me dijeron cuando me votaron de Canal 4, nos vamos a dedicar al entretenimiento, sí, ya veo. O sea, no quieren hablar de política pura y dura. Eso no, la gente no quiere escuchar eso. Mentira, hay un público desesperado por noticias. Y lo prueba tu blog, el mío, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Ustedes han creado con un grupo de periodistas y de reporteros. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. O sea, es una experiencia que te permite escribir lo que quieres, sacar lo que quieres, pero al mismo tiempo hay los problemas de que no hay plata, no hay auspicio. Las empresas todavía no entienden que anunciar en internet les permite llegar a más gente que anunciar pues en un periódico chico. ¿Cómo estás manejando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de una vida en periódicos y medios buscando mantenerme fiel a los principios de la misión periodística, como muchos de los que han hecho, tú realmente encuentras frente a la inempleabilidad. Lógico, somos dos. Entonces pensé, y eso lo había tenido presente hace muchos años, de poder desarrollar un proyecto de periodismo de investigación en internet, y pensando de que fuera una herramienta central en la lucha contra la corrupción. Está claro, no hay mejor medio de luchar contra la corrupción que el periodismo investigativo, el periodismo de investigación. Claro, comprobado, existe toda una cantidad de evidencia empírica en el mundo entero. Bueno, y como sobre todo en esa época se hablaba muchísimo, se había descubierto la anticorrupción y todo lo que sirve, y de que luchar contra la corrupción es bueno, y habían surgido todo tipo de iniciativas, etcétera, programa de entrenamiento. Yo dije, en vez de los millones de dólares que, por ejemplo, gasta el Banco Mundial en hacer iniciativas, estudios, en decirle a la gente por qué tienen que portarse bonito, yo dije, en fin, poder primero experimentar con una cosa como la que yo pensaba hacer, que fuera una herramienta estratégica de lucha contra la corrupción, eso les hubiera significado realmente casi nada en términos de lo que invierten, o el PNUD u otros organismos así. En fin, hice a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hice, una vez caído Fujimori, hice un plan bien hecho, lo presenté, tuve muchísimos aplausos sobre la cuestión intelectual y cero resultados en cuanto a, porque claro, me dijeron, no, somos organismos multilaterales, eso ofenderá a mucha gente, esa gente es finalmente lo que constituye parte de los que nos hacen existir, en fin. Entonces, luego de eso bajé un poco las perspectivas, ya no iba a ser estratégico, ya no iba a ser franquiciable, sino una cosa más definida.
Y entonces lo presenté a alguna de las fundaciones que también están dedicadas a la promoción de la democracia. En fin, yo sabía que con los anunciantes acá en el Perú no tenía la menor posibilidad. Entonces me dijeron de nuevo, está muy bien, pero no podemos, eso es demasiado grande, ponlo más chico. Entonces pasé de hacer ese proyecto a hacer un proyecto bonsai. Me dijeron, tú consideras que es un proyecto bonsai, para nosotros es demasiado grande. Okay. Entonces, bueno, dije el nano bonsai. Y cuando ya lo había reducido a lo que era lo más elemental, finalmente, para mi sorpresa, la Open Society Foundation, ahora se llama Open Society Foundations, lo aprobó por un año. Y pues ahí arranqué. Entonces, lo que iba a ser una cuestión estratégica, digamos, el equivalente de un ejército, terminó siendo la acción de un pelotón comando, si tú quieres, ¿no? Pero efectivo. Sí, hemos sido muy eficaces porque hemos estado dedicados sola y exclusivamente a eso durante todos estos años. Ahora, y además, por supuesto, así yo tenía esa idea y esto se iba desarrollando en otras partes del mundo. Además, ha habido un florecimiento mundial de este tipo de organizaciones. Entonces, hemos hecho bastante y en el camino nos consorciamos. Entonces, se ha logrado ahora, gracias al consorcio, fundamentalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, investigaciones como las que jamás se han hecho antes. Claro, Bahamas, con Panamá, con Lavallato, todo mezclado. Exactamente, no, pero por ejemplo, el caso de los Panama Papers, el caso de los Swiss Leaks, claro. ¿No es cierto?, con el Hong Kong y Shanghai Bank y todo esto, y se ha podido, utilizando además los instrumentos de análisis de cantidades masivas de datos, lograr cosas que nunca se habían hecho antes, nunca. Entonces, resultado de que lo que éramos un grupo de nanitos, ahora es tomado con gran respeto por el New York Times, por The Guardian, Le Monde, etcétera. Bueno, entonces es eso. Y mientras tanto, nosotros, esto ha crecido muchísimo en todo el mundo. En el Perú nosotros fuimos IDL Reporteros, el fundador, el primero. Luego surgieron un par de iniciativas más, fundamentalmente con Boca y Ojo Público, que han estado haciendo un trabajo meritorio por su cuenta. Entonces, hemos avanzado, pero el problema es de que se han agudizado las cuestiones relacionadas con la financiación, de que esto te toma mucho tiempo, se hace muy difícil, de que en determinado momento, digamos, si antes navegábamos en el equivalente de una bolichera, en determinado momento hubo que bajar al bote de remos y empezar a remar en dirección a las Islas Seychelles del periodismo. Pero en medio de todo, y teniendo que pasar por una redefinición incluso de lo que significa el concepto de austeridad, cuenta la experiencia, cuenta el conocimiento, cuenta las fuentes, cuenta además las posibilidades que te da el Internet, que son maravillosas. El oficio y la maña. Exactamente, pero casi mágicas realmente. Entonces hemos seguido sacando cosas. Ahora, IDL tiene ya 10 años. ¿IDL Reporteros tiene 10 años? No llegamos a eso. Salimos por primera vez el día de San Valentín, pero sin muchos besos, del 2010. O sea, tienes 6 años. Sí. Bueno, es un montón. Mira, te has bajado a un gabinete, no un gabinete, pero a un vicepresidente. La bruja de Cachiche probablemente fue... Sí. Y a ti te sorprendió mucho. Y ha habido casos mucho más importantes. Es lo que tú siempre dices. Yo tengo casos más importantes. ¿Por qué le dan tanta bola a ese? Bueno, eso es algo que un periodista nunca sabe. Sí. Uno escribe diciendo, esto no lo va a leer nada, eso no, y de repente se convierte en un bolondrón gigantesco. Sí. Pasa. Pero el bolondrón, a estas alturas de la vida, no me importa demasiado. No, obviamente. Por ejemplo, el caso Chejade. Al lado de la investigación que estamos haciendo sobre el caso Lavallato fuera de Brasil, eso es la entrada, o sea, y lo que hemos logrado y lo que seguimos logrando en ese aspecto, por ejemplo, digamos, es una cosa yo no puedo creer, muy superior. Yo siempre digo a todo el mundo, entren ahí de reporteros, porque ya identificaron a todos los testaferros con nombre, apellido y foto, que tienen cuentas en paraísos fiscales y movimientos bancarios sí. de empresas brasileras que son peruanos que reciben unos dineros mal habidos, porque no hay forma que eso pueda ser explicado, y que luego los colocan afuera. O sea, ¿qué cosa es eso? Puede ser testaferro, no hay forma que no lo seas. Hemos explicado con absoluta claridad cómo fue el esquema de transferencia
de dinero casi con 100% de posibilidades de que era dinero para coimas, para sobornos. Así es. En el caso vinculado con IRSA Norte. Y hasta ahora eso es no absolutamente hay claro. Un titular en prensa escrita sobre el tema. No. A mí me parece increíble. Entonces, como te digo, se ha convertido Sería Internet... un poco más creíble si supieras la cantidad de gente que ha estado recibiendo plata de esta compañía brasileña, fundamentalmente de Odebrecht, y la cantidad de gente que ha estado haciendo consultorías para ellos, y la cantidad incluso de organizaciones metaperiodistas que han utilizado dinero de Odebrecht supuestamente hasta para periodismo de investigación. Ya, hablemos de ese tema, que es el tema de cruzar la línea, ¿no es cierto? O sea, del conflicto de interés, que es un tema central. Yo cuando viajo a provincias les digo, fundamental en periodismo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, si te invitan a darle una charla, bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Pero claro, si te tienen de consultor interno, ¿no es cierto?, para comunicación, tú no vas a poder cubrir ese caso nunca en tu vida. No. Nunca. Ahora, podrías decir, full disclosure, ¿no? Yo trabajo para esta empresa. Perfecto. Entonces ya no puedes entrar a ese tema nunca más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Mira, yo conozco a un, y tú también, a un periodista bastante conocido como columnista, en fin. En algún momento yo quise hacer, cuando era presidente de IPIS, un proyecto sobre corrupción en el periodismo, que hubiera sido un proyecto muy interesante. Bueno, y hubo algunas discusiones en determinado momento, discuto con este periodista y me dice, bueno, quizá lo que para ti es corrupto, para mí no lo es. Y me dice, yo, por ejemplo, soy consultor de, y me mencionó una compañía minera. ¿Ya? Y yo no escribo sobre esa. Yo soy consultor y me mencionó a un personaje que digamos, va por el resto del mundo indicando que ha salvado naciones. Y yo hablo con él y le explico la situación y yo no escribo sobre esa persona. Cuando vienen empresarios extranjeros, yo les doy charlas y cobro por eso y ya. Entonces, para mí es una corrupción. Yo le dije, para mí es una clarísima conflicto de intereses. Y además, en la práctica, por supuesto, este periodista, cada vez que podía evitar de que en la redacción sobre la que tenía algún grado de influencia, se escribía sobre la compañía periodística, se escribía sobre la personalidad, etcétera, lo hacía. No había Chinese Wall ni de casualidad. ¿Qué Chinese Wall ni de casualidad? Entonces, por supuesto, y eso por muchísimos lados, en muchísimas formas y de muchas maneras. ¿Te desmoraliza todo eso? No, porque no tengo mira, una cosa son quienes dicen que hacen periodismo y otra cosa es el periodismo. Basta con que haya 3 o 4 periodistas que estén haciendo las cosas como se deben para que el periodismo esté salvado y para que el periodismo tenga esperanzas. Yo he tenido la fortuna de estar cerca de algunos de los mejores periodistas de mi país y del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, Bill Kovach, el que fue el director del programa Nieman de la Fundación de Periodismo, y un gran periodista, en determinado momento él dijo, para mí el periodismo es lo más cercano a la religión. Y es así porque es la misión que tiene un grupo de personas que se preparan para eso, que dan todo, para que la ciudadanía esté bien informada y para que hasta el último ciudadano potencialmente tenga la capacidad de estar tan bien informado como el más poderoso de la nación. Entonces, y tienes que hacerlo de una forma que signifique además el poder contar historias con una narrativa que sea interesante, que sea apasionante, que sea agradable. Y entonces tienes los mayores desafíos de un buen escritor y a la vez la de la persona, lo que en los tiempos de Roma era el tribuno de la plebe. Claro. Aquel que no tiene otra representación que la de ayudar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a la gente del pueblo, a estar muy informados. Y con esa misión. Ahora, a veces nos metemos demasiado en política, ¿no? No, o sea, yo y Gustavo nos hemos metido demasiado en política. No sé porque si vivimos en un mundo real. Hemos roto nuestro voto de distancia del poder por unas horas. Sí, pero digamos, como tú... Full disclosure. Full y completo disclosure. Además, prestamos un buen servicio, caracho. Diciéndole a la gente, es lo mismo. Tú eres un ciudadano en determinado momento,
te llama el país a prestar un servicio determinado, antes servicio militar, en fin, tú dejas por un momentito de tus obligaciones ciudadanas y vas a cumplir con lo tuyo. Eso era lo mismo. Claro. El periodismo sin democracia no puede hacerse. Así es. Punto. Tenemos que defenderla. Y cuando la democracia está en peligro, si algo nos ha enseñado la vida aquí, es que hay que defenderla. Y como hemos vivido la falta de la democracia, entonces uno sabe de que tiene que movilizarse para prevenir perderla. ¿No es cierto? Y yo estoy seguro que tú piensas lo mismo. Yo también. Rosa María, y me siento muy orgullosa de mi trabajo, además. Exactamente. Porque además, no, disculpe, me lo daban una semanita más y lo dejaban mucho más pulido, ¿eh? pero no teníamos tiempo. Fue una especie de misión de rescate de un equipo comando. Sí, ¿ya? Bueno, con lo suficiente como para ganar. Pero con la costa, pero ganó. Sí. Así es. Ganó, ya está, listo. Ahora tenemos otros problemas, tiene un problema en el Congreso, es otra cosa. Pero ganó. Así ¿no? es. Y a veces pasa eso, pero se hacen las cosas con la mejor voluntad posible, porque como tú dices, te llama ya tu ciudadanía, ¿no? Tú dices, esto lo tengo que hacer. Igual algunas cosas, por ejemplo, yo salí a marchar en Ni Una Menos con un grupo grande de amigas que yo organicé, y hay gente que te dice, no, yo tengo que ir como periodista a cubrir. No puedo involucrarme porque si me involucro. Pero yo decía, no, yo voy a ir como ciudadana. Después salió una crónica de lo que vi. Así es. ¿Ya? Pero no puedo dejar de estar. Correcto. No puedo dejar de estar porque es un tema que nos toca de manera personal. Entonces, tenemos que salir a protestar con las que han sido golpeadas. Entonces, a veces, por ejemplo, entiendo que algunos periódicos en Estados Unidos no permiten que sus reporteros participen en un acto de protesta, por ejemplo. Pero en este caso, en el Perú, no participar, me encontré con amigas. En Estados Unidos, si no me equivoco, no han tenido golpes de Estado. Así es, o sea, no tienen estas realidades, ¿no? Ese es claro, no hay una marcha pues de no a, bueno, pronto habrá una marcha no a Trump en cualquier momento, pero tipo no a Keiko, hay que llevarles el know-how para que aprendan a hacerla, pero no han tenido lo que hemos vivido nosotros, eso es verdad. Entonces, por eso a veces ustedes verán a periodistas marchando, pues. Como lo hice yo en las dos marchas. En las dos marchas de Cuatro Suyos, exactamente. Sí. O cuando salimos a protestar porque a una colega la van a meter presa, como a Sally Bowen. Yo dice, a Sally Bowen vino hace poco al Perú. Le dije, tú lograste hacer algo que ningún periodista lograba hacer en el Perú. Uniste a toda la prensa peruana, por lo menos por unos minutos, para pararse al frente del Poder Judicial y decirle a un juez corrupto, sí, ¿no es cierto?, que te dejara en paz porque un narco te estaba persiguiendo. Se me moría la risa, eso no lo logró nadie. Y eso es lo que tenemos que volver a lograr y discutir, ¿no? O sea, hay cosas que nos unen y que tenemos que pelear por ellas todos los periodistas. Los que tienen vocación, ¿no? Ahora, por si acaso, a los que nos están escuchando, jóvenes acá, valores, no se van a hacer ricos, ¿ah? O sea, cásense con una chica rica y trabajadora, con 2 maestrías, ¿no? Busquen un marido solvente, si son mujeres. O escriban una novela muy atractiva en las noches, digo, cuando tenga un poco de tiempo. Exactamente. Una de las salidas que tienen los periodistas, claro, tratar de ser un bestseller. Los grandes noveles de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, empezaron como periodistas. Así que siempre hay una posibilidad de tener otra cosa, ¿no? Un side business, pero acá van a tener, como yo siempre digo, para vivir dignamente, pero nada más. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y uno de los mejores consejos que recibí cuando estaba empezando fue el de cubano Carlos Castañeda, que fue cuando tengas una paga más o menos regular, ahorra una buena parte de tu sueldo para el momento que tengas que renunciar porque te van a votar 25, o el negocio quiebra o te votan, una de dos. Así es. Entonces hay que estar preparados. Y esas son las realidades del día periodista. Siempre les digo, miren, precariedad laboral, precariedad empresarial, y frente a eso tienes que buscar refugios. Sí. Radio Santa Rosa, por ejemplo, es mi exilio. Yo siempre digo, acá la Universidad Católica y la radio me han acogido. En mi exilio estoy feliz acá, para más los padres dominicos. Mira, los dominicos acá en el Perú están haciendo lo que los jesuitas hacen en otros países de América Latina, que es dar un refugio importante a la prensa libre. En Guatemala, por ejemplo, uno de los medios importantes de periodismo de investigación, Plaza Pública, salió como un programa de la Universidad Jesuita. Entonces, alguna de las posibilidades, ahora hablemos un poco dentro de esta vida austera que va a haber que llevar, en fin, porque no tiene por qué ser una vida paupérrima, ni mucho menos, puede ser una vida digna.
Entonces está el que, siendo la información lo importante que es, y no pudiendo ninguna sociedad que quiere crecer estar ausente de la capacidad de encontrarse bien informada, va a necesitar periodismo. Y son las universidades también buenas aquellas que pueden propiciar la formación de este tipo de medios. Que van a ser redacciones relativamente pequeñas, pero que pueden ser redacciones que den mucho. Y si en el Perú se hace el sistema de televisión y de radio pública, entonces va a ser muy probable de que el Estado tenga que recurrir a las mejores universidades, a la gente más capaz, para que administre, para que sean el directorio de estas empresas, y también entonces esas puedan convertirse en una forma de empleo. En el momento en que tengamos una buena televisión pública, una buena radio pública, y ojalá que hasta una buena prensa en internet pública, entonces pues sí va a haber la posibilidad de que trabaje ahí gente meritoria haciendo las cosas bien desde el punto de vista periodístico. Estamos en un momento relativamente difícil, estamos en un momento de cierta crisis, pero yo creo de que hay una cantidad de promesas muy importantes hacia el futuro. Y entre otras está una cosa muy clara. Va a haber demanda de una buena información, de una buena calidad de información, va a haber demanda de buenos profesionales, de gente que sabe manejar. Se van a necesitar un montón de habilidades nuevas y en constante cambio, pero sí va a haber esa demanda, y los periodistas que realmente estén dispuestos, que le pongan eso todo el empeño, todas las ganas, y que consideren que la vida, además es otra cosa importante, lo que les digo siempre a los muchachos que llegan buscando periodismo: si ustedes no están dispuestos a convertir su vida en un aprendizaje voraz y perpetuo, dedíquense a otra cosa. El periodista tiene que ser alguien bien educado y que está en un permanente proceso de aprendizaje todos los días de su vida. Claro. Bueno, nos tenemos que despedir. Qué pena, pero ha sido un gran día el periodista. De verdad, el mejor que hemos tenido, porque hemos hablado de las cosas que de verdad suceden. Tiene una cara de presión todos. No se depriman, se pueden hacer grandes cosas, pero hay que tener paciencia porque estamos pasando un momento crítico y un momento de zamaqueo, creo yo, bien importante y bien profundo. Bueno, nos despedimos. Conmigo será hasta mañana. Adiós. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Algunas informaciones importantes a esta hora, 8:55 luego de haber escuchado la entrevista de Rosa María Palacios al periodista Gustavo Gorriti sobre el tema tan interesante que tiene que ver con la forma en que se lleva el periodismo en nuestro país. Una entrevista que, dicho sea de paso, fue difundida, pero que hemos visto oportuno ponerla nuevamente para ustedes. Pero no vamos a otra información. Joaquín Ramírez sigue sin recordar el detalle de sus inversiones. El ex congresista y financista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, volvió a la Fiscalía, pero siguió sin aclarar las dudas de la Fiscalía sobre el origen ilícito de su fortuna personal. Como ustedes saben, el 13 de diciembre la Fiscalía tuvo que reprogramar el interrogatorio al ex dirigente fujimorista porque olvidó el detalle de sus actividades comerciales que le habrían permitido enriquecerse. El ex congresista y financista de Fuerza Popular regresó a la Fiscalía para hablar del origen de su millonario patrimonio, pero no aportó nada preciso. Algo para el interior del país. Atención, Arequipa. Ministerio Público abre investigación a alcalde arequipeño. Se trata del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Segarra, que por haber designado a José Luis Cabero Astete como jefe de una oficina que no figuraba en el manual de organización y función. La denuncia la realizó el ciudadano Pedro Anagua, quien fundamentó que la designación de Cabero como responsable de la Oficina de Conflictos Sociales del municipio provincial en 2015 fue irregular, ya que ese cargo no se encontraba en el cuadro de asignación personal CAP en el momento en que se emitió la resolución. Es necesario precisar que Anagua, quien presentó esta denuncia, también solicitó la vacancia de Segarra. Sin embargo, el Pleno de la Municipalidad acordó no reconsiderarlo. Por otro lado, les informamos que el Procurador Anticorrupción del Cusco, José María Gavancho, ha informado que a causa de la huelga nacional de trabajadores judiciales, algunos casos han sufrido una interrupción, por lo que los juicios deberán empezar de cero.
Imagínense. En ese sentido, Gavancho precisó que esta huelga judicial también genera retraso en la resolución de los procesos penales y que él posee 103 casos de corrupción emblemáticos que involucran a expresidentes regionales, exalcaldes y exfuncionarios. Entre los emblemáticos procesos en la lucha contra la corrupción que podrían quebrar se encuentra el caso Cosituc, que involucra al exalcalde del Cusco, Luis Flores, y al exgerente de dicha empresa, Orlando Olivera. Y a las 8:58 les contamos del ámbito internacional que un fuerte sismo se ha registrado hace unos minutos al noreste de la capital nipona, en Japón, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este servicio ha reportado un terremoto de magnitud 5,9 a 6 grados a 18 kilómetros al noreste de la localidad de Daigo, en la prefectura de Ibaraki. El epicentro se ha ubicado a una profundidad de 10 kilómetros y los sismos se han dejado sentir en 19 prefecturas. Todavía no han sido reportados daños ni víctimas y no hay amenaza de tsunami. Por su parte, la compañía eléctrica Tokyo Electric Power ha asegurado que el sismo no ha causado incidentes en las instalaciones nucleares, el transporte ferroviario y los dos aeropuertos de Tokio, Narita y Haneda funcionan con total normalidad. Un sismo de 6 grados y en Japón la vida sigue como si nada. En Chile, un sismo de 7.6 grados causó toda la destrucción que ustedes se pueden imaginar en las zonas afectadas, pero no hubo un solo muerto, lo cual nos habla perfectamente bien de que la prevención, sin duda, salva vidas en eventos como los que estamos refiriendo. A tomar en cuenta esos ejemplos. 9:00 a.m. Mañana, Rosa María Palacios nuevamente con ustedes con otra interesante entrevista en el programa A Pensar Más de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.